Muy bien. Bueno, vieron que estamos con esto de la aplicación de las pruebas y en especial el tema de la prueba moral, que es la obediencia o la justicia, siempre basándonos en Primera Juan, del capítulo 2, 28 al 3:10, ¿no es cierto? ¿Alguien leyó todo Primera Juan? Qué bárbaro, estamos. En la semana, estoy preguntando en la semana, no en el siglo pasado. No, saquen una hoja, no. Bueno, no importa. Ya lo vamos a leer, no importa. Bueno, dentro de esta elaboración de la prueba moral, ahí estuvimos viendo dos temas principalmente, que era lo que el apóstol hablaba sobre la futura aparición de Cristo y también lo que había pasado con la pasada aparición de Cristo. Y vimos que dentro de la pasada aparición de Cristo fue para declarar la naturaleza del pecado, ¿no? Y que eso era el quebrantamiento de la ley, y que el origen del pecado es justamente el diablo, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ir, estamos, si no me equivoco, en la página, bueno, yo lo tengo en la página 67, pero ustedes están en otra. En la 74-75. En la 74, muy bien. Dentro de ese tema que recién vimos, el origen del pecado, quiero resumir muy rápidamente. Esperen que ahí estoy encontrando. Vimos dos cosas importantes, ¿no? Primero decía que reconocemos que en ambos casos se está oponiendo en la página, bueno, yo tengo acá la página 67, ¿no? En el verso 9 dice que Juan saca una conclusión lógica y hace dos importantes declaraciones. El cristiano no practica el pecado y no puede pecar. Y entonces vimos que primero reconocía que se está oponiendo a un error diferente, porque los gnósticos tenían diferentes posiciones, y que finalmente con esto determinamos que la imposibilidad de pecar es porque la simiente de Dios permanece en él y porque es nacido de Dios. El significado de esto es el siguiente, dice: el nuevo nacimiento implica la adquisición de una nueva naturaleza a través de la implantación en nosotros de la simiente de Dios y de su poder vivificador. Estoy haciendo un pequeño repaso, muy rápido. El nacer de Dios significa una profunda y radical transformación interior. Además, la nueva naturaleza recibida en el nuevo nacimiento permanece y ejerce una fuerte presión a la santidad, y esta es la influencia permanente de la simiente de Dios dentro del creyente, lo que inspira a Juan a decir sin temor a contradicción que no puede seguir pecando, o más exactamente, que no puede continuar viviendo en pecado. Y quería, yo me marqué algo para... pero no sé si lo marqué acá, bueno, no importa. Y en el verso 10, quisiera que leamos el verso 10, alguien que lo lea, Primera Juan 3:10, ¿lo tienen allí a mano? Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Bien, alguien que lo lea en la Reina Valera o en la versión o en la NBI, si la tienen allí. ¿Lo tienen? ¿Todos tenemos versiones distintas?
En este caso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, porque se expresan distintas, aunque dicen lo mismo, ¿no? Dice en el verso 10 es la síntesis y conclusión de lo que antecede a una transición y lo que sigue. Juan habla 2 veces de la primera aparición de Cristo y de la segunda aparición que ha de acontecer, y ahí da los pasajes, ¿no? Bueno, quiero resumir, pero no puedo resumir, la verdad. Dice, la diferencia es obvia para que el que es capaz de discernir, y el propósito de Juan es dar las pruebas que permitan reconocer a ambos grupos. Notemos que hay solo 2 grupos: nuestra paternidad es divina o diabólica. En la Biblia nos enseña que la paternidad, que no se enseña la paternidad universal de Dios, salvo en el sentido físico, de que es creador de todos. Pero en el sentido espiritual, Dios no es padre de todos y no todos los hombres son hijos. ¿Se entiende hasta ahí, no? La manera de ser hijos de Dios es por el lado humano, creyendo y recibiendo a Cristo, y por el lado divino, por el nuevo nacimiento. Mientras tanto, dice que en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceremos. Y dice, volvamos a la pregunta, y acá es donde quedamos la vez pasada. Dice, volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Qué quiere decir Juan cuando afirma que el cristiano no peca, en 1 Juan 3:6, y que no puede pecar? Y acá agarramos el tema donde dejamos la semana pasada. Y quiero que leamos 1 Juan 3:6 y 1 Juan 3:9. Dice, todo Sí. aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bien, acá habíamos visto que Juan es muy terminante, ¿no? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y el que peca no le vio ni le conoció. Y en el 9, ¿qué dice? Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Muy bien. Ahí, en esa versión, fíjense que es distinta a la Reina Valera, ¿no? Dice, la Reina Valera dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Léelo otra vez en tu versión. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Fíjense qué diferencia, cómo lo expresa. Dice, no pueden seguir pecando. No pueden seguir pecando. Es una traducción que se ajusta a lo que Juan estaba queriendo explicar. No es que no peca, sino que porque tiene la simiente de Dios, no puede seguir pecando. En lo que resumimos antes, que lo resumí muy así a borbotones, digamos, así es como lo sentí, ¿no? Pero en lo que resumimos antes, decíamos que la capacidad del... Se me perdió la idea. Pero, perdón. Lo que pasa es que ahora tenemos una nueva naturaleza, ya no estamos esclavos, o sea que el que está esclavo No conoce a Dios. no es no pecar, porque Claro. está esclavo, pero ahora nosotros en Cristo somos libres, entonces tenemos una nueva naturaleza y eso nos permite a través del Espíritu Santo poder vivir en esa santidad que el Padre está buscando. Tal cual. Él a eso iba. La simiente de Dios está en nosotros. La simiente de Dios está en nosotros. Y eso nos lleva a la santidad. Ahí recuperé la idea.
nos lleva a la santidad. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros es su simiente y constantemente nos va a estar redarguyendo para que vayamos a la santidad. Por eso dice Juan, el cristiano no peca. O como dice esta versión, no puede seguir pecando. Porque constantemente el Espíritu Santo viene y te redarguye. ¿Sabes que Horacio peligra? Horacio, era sí. del catolicismo y era muy aferrado a todas las vírgenes. Ajá. Pero él estaba congregándose y todo, pero las vírgenes Estaban allí. Estaban que no las podía soltar. Y un día apareció justo con la hermana Inés, y yo estaba ahí también, con una angustia, porque estaba en un conflicto. Él sabía que eso no, pero estaba como atado, digamos así. Entonces empezaron a hablar por él y él estaba tieso, no se movía, era toda una cosa, y de repente a mí no me salió ninguna oración, pero Dios me usó cantando: soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado. Y cuando de repente empieza a hacer así, como que el Espíritu Santo usó la canción que habla de la palabra de Dios, porque es una canción bíblica. Entonces habla de la nueva criatura. Entonces al convencernos que somos nuevas criaturas, eso nos permite entender que sí podemos no pecar. Tal cual, tal cual. Y como dijimos la clase pasada, esto es un proceso. En algunos es inmediato, se da cuenta y dice, ¡pac! Esto no va más, chao, pum, lo saco. Pero en otros, tarda. Pero el Espíritu Santo va trabajando, va trabajando. Y en realidad es así en todos. En todos, en algunas cosas, todos podemos ser así. Y a todos nos pasó. En algunas cosas somos, pum, cortamos de golpe. Y en otras el Espíritu Santo va trabajando con nosotros de a poco. Hasta que un día quedamos libres, sea de ataduras, sea de costumbres, sea de malas expresiones, de cosas en las que Dios no se manifestaba en nuestra vida y se empieza a manifestar. Y los demás lo van viendo. Ahora, dice esto, vuelvo a leer, ahora retomamos, volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Qué quiere decir Juan cuando afirma que el cristiano no peca y que no puede pecar? Y dice, nuestro Pedro nos resumió acá esta pregunta. Se les ha dado por lo menos 7 respuestas. Y acá los quiero ver. Bueno, dice la primera. Algunos han restringido la definición del pecado a los pecados aberrantes o crímenes notorios. Aquellos pecados que los católicos definen como mortales. Entre estos católicos, Agustín y Lutero, ¿no? Pero Juan no considera estas limitaciones, sino que el pecado es transgresión de la ley, independientemente de cuál sea el pecado. Esto lo habíamos llegado a ver la clase pasada. ¿Qué dijimos? Que había para Dios, ¿hay pecados chiquitos o pecados más grandes? El pecado es pecado. El pecado es pecado. No importa con qué cosa se pueda... A mí eso siempre se me complicó un poco de asimilar, ¿no? Sí. Yo con este pensamiento medio extremista de decir, no podemos decir que un violador, el pecado que comete el violador es igual al pecado que podemos cometer con un mal pensamiento. A ver, ¿son todos los pecados iguales? Es la pregunta. Para Dios sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice la palabra que el que transgrede la ley se hace, en un punto, se hace transgresor de toda la ley. El pecado es pecado para Dios. La media verdad es pecado, es mentira. ¿No? Muchas veces tenemos como costumbre la media verdad, pero es pecado. Es mentira. La media verdad es mentira. Parece una tontería, pero no es. Y para Dios es transgresión de su esencia, de su ley.
de lo que Él es como persona. Nosotros no podemos evitar ponerles rangos a los pecados, pero es una cuestión nuestra. Pero Dios no es así. Ahora Jesucristo murió por todos los pecados, por el chiquito y por el grande. Y a nosotros nos cuesta pensar que Cristo murió y puede salvar a un violador. ¿Viste? A mí me cuesta pensarlo, qué sé yo. Pero Él sí, porque lo ama. ¿Por qué me va a poder perdonar a mí, que soy un constante hablador de media verdades, y no va a poder perdonar a un violador o a un asesino? No, no es así. Cristo murió por todos los pecados. Nosotros somos los que le ponemos rangos, pero Dios no le pone rangos. ¿Se entiende? O sea, el amor de Dios tampoco tiene rango. No. Hoy me desperté y vine, Dios me ama más. Es lindo cuando sentís así. Pero uno tiene que saber que esto nos pasa. Que hay días que te levantás diciendo, hoy Dios me ama. Y hay días que te levantás sintiéndote la peor basura de todas. Pero jamás Dios cambia su promesa. Su promesa no depende de nuestros sentimientos. Su promesa depende de su invariable palabra. Y su palabra es que nos ama. Sin importar cómo nos sintamos. Y a veces pasa que uno no violó, no mató, pero dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Tal cual. Mirá qué cosa tan chiquita, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, sigamos. Segundo punto, dice, otros sostienen la absurda interpretación de que el cristiano no puede pecar porque lo que Dios considera pecado en la vida del incrédulo no lo es en un creyente. Esta doble interpretación era precisamente la enseñanza de los gnósticos, ¿no? O sea que algunos creían que eran creyentes, mucho más importante, y que entonces que Dios no tenía en cuenta su pecado. Eso es la enseñanza de los gnósticos, básicamente. El tercer punto, otros diferencian no entre un creyente y otro que no lo es, sino entre la nueva y la vieja naturaleza. La vieja naturaleza puede pecar, la nueva no. Es verdad que Pablo en Romanos 7:17 dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no es cierto? Pero, dice acá nuestro Pedro y el autor de estos comentarios, dice, notemos. Pablo, teniendo en cuenta esto, quiero ir despacio porque así lo vamos meditando, ¿no? Pablo, teniendo en cuenta el contexto, no niega que él actúa pecaminosamente, sino que su conducta está en conflicto con su voluntad. Esto también nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos en conflicto entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que no debemos hacer. Todos los días, Marcelo. Todos los días, ¿no? Le tendría que contestar. Le tendría que contestar y estoy... Pero sé que si le contesto voy a hacer un desastre. Es así, ¿verdad? El segundo dice, en general no hay base bíblica para aislar la naturaleza del hombre de su persona. O sea, su naturaleza sigue siendo parte de su persona, no están aisladas. Nuestras dos naturalezas, o sea, la naturaleza divina que actúa en nosotros y nuestra naturaleza humana, pueden estar separadas en sus deseos e impulsos, pero no en sus actividades. Es decir, que mi naturaleza divina nadie la ve, siempre va a ver lo que yo hago como humano. Entonces, no está separada en mis actividades mi naturaleza divina y mi naturaleza humana. Siempre
se va a ver mi naturaleza humana. Nuestras dos naturalezas, esa la acabo de leer. En Gálatas 5:17 se contrastan, ahí está, se contrastan los deseos de la carne y del espíritu. Y Pablo dice que están en oposición, pero cuando Pablo describe las obras de la carne y los frutos del espíritu, lo que está considerando son las actividades de una persona controlada por la carne y por el espíritu. ¿Hace falta que leamos lo que dice, lo que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu? No. Entonces dice que Pablo está considerando las actividades de una persona controlada por la carne o por el espíritu. Y dice, podemos distinguir entre nuestros diferentes deseos, atribuyendo unos a la carne y otros al espíritu, pero no podemos atribuir una acción a una u otra naturaleza, independientemente de nuestro yo y de nuestra responsabilidad como persona. Es decir, en cómo actuamos siempre se va a ver cuando algo viene del espíritu o cuando viene de nuestra propia carne. A veces se hace difícil de ver, pero cuando actuamos se ve cuando algo viene del espíritu. A la luz en algún momento. Y no nos damos cuenta nosotros, pero el apóstol Pablo también dice algo que siempre recuerdo, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Nosotros no nos damos cuenta del Dios que vive en nosotros, pero el Dios que vive en nosotros se muestra a través nuestro, se refleja a través nuestro, y nosotros no nos damos cuenta. Pero mi hermano, te puedo asegurar que el que está afuera sí se da cuenta. Sí se da cuenta del Dios que tenés. Sí. Sos una carta leída y siempre se va a notar el Dios que tenés. Marce, Sí. justo acá hay un texto que me trae un poco de conflicto. En Romanos 7:17 dice: Me la vino a complicar, ¿eh? No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es medio tramposito eso, porque uno puede decir, el diablo, mira, y echarle la culpa al diablo. No soy yo, es el diablo no que, soy yo, es que el mora en diablo. mí. No, O sea, y yo me tengo que hacer cargo del pecado que mora en mí, porque es algo propio, ¿entendés? Entonces me parece que acá, en no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es también mío. Me hago cargo y soy responsable de ese pecado, porque está en mí. Tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con... Entonces, tener cuidado con Y justamente esto, cuando uno no hace lo que debe hacer con el pecado que mora en mí, no le permite al espíritu poder ser el que transmite que está dentro mío, ¿no? Es decir, que esa carta leída no puede ser leída a lo mejor como debiera, viendo a un hijo de Dios en santidad, ¿no? Buscando a Dios, ¿sí? Sino que el pecado, que todavía no lo supera, que no lo puede superar, no puede sacar, es el que impide el fluir del espíritu. Y esto lo digo porque muchas veces dice, este diablo, ¿viste? Mucha gente dice, este diablo que me hace, y como que Lo no se ponemos hace afuera. cargo. Lo ponemos afuera. No, y claro, a ver, yo soy responsable de esto, Totalmente. y soy la que me tengo que hacer cargo de confesarlo, Claro. de sacarlo, de limpiarme, ¿sí? Es el proceso de mi vida. Tal cual. Para mí siempre ha sido de gran consuelo. Uno dice, bueno, pan con pan comida de tonto parece, ¿no? Pero si el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, que vio al Señor, no una persona impresionantemente consagrada a Dios, cambiada, transformada, tiene esta lucha diaria.
¿Cómo no la voy a tener yo? Pero si el apóstol Pablo lo confiesa abiertamente, ¿cómo no voy a reconocer yo mis fallas? ¿No? Reconocer mis fallas, reconocer mis actitudes carnales, me ayudan a cambiar. Hay otro Confesarlas me ayudan a cambiar. Hay otro versículo que dice, no hago porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En el mismo Eso hago, pasaje. ¿no? En el mismo pasaje. Claro. ¿Eh? Sí, en Romanos 6. Romanos 6 y Romanos 7. Claro. Pero bueno, quien quiera leer Romanos 6 y Romanos 7 no puede dejar de leer Romanos 8, que es donde el apóstol Pablo marca sus luchas y en Romanos 8 declara todas las victorias que tenemos en el Señor y el cambio. Espérame un segundito. Sí. Sí, me acuerdo que una vez charlaba con una hermana sobre este tema y ella hablaba de que como nosotros somos nueva criatura, ya esa naturaleza pecaminosa no existe en nosotros. Pero yendo a la palabra vemos de que, o sea, en Pablo sí existe y él mismo lo dice, ¿no? O sea, la naturaleza pecaminosa es parte de lo que somos porque estamos en un mundo caído y todavía no hemos sido perfeccionados completamente. Eso va a ser cuando Cristo vuelva, ¿no? Y seamos con un nuevo cuerpo, todo lo que él dice, ¿no? que nos da. Entonces, esta naturaleza pecaminosa está en nosotros y la vamos a tener que luchar siempre. Tal cual. Pero tiene que ser más fuerte esto de ser una nueva criatura y por eso en Romanos 8 él declara eso, ¿no? De que eso tiene más peso que mis propios deseos, pero a lo que voy es que siempre vamos a luchar con eso y siempre van a aparecer cosas que uno dice, ay, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué soy así? ¿O por qué tengo este deseo? Y uno puede también sentirse culpable y decir, no se supone que yo no tengo que tener esto, no tengo que estar lidiando con Sí, esto. o de repente pensar, no cambio más. Eso también. No cambio más. Y no es así. Exacto. En realidad está en proceso, está sucediendo. Tal cual. Estamos. Siempre vamos a estar. La vida cristiana es un aprender a caminar constantemente. Estos días lo estamos viendo a mi nieto. No sé si alguno sigue los estados, yo subí un estado de Timoteo caminando, ¿no? Y dando sus primeros pasitos. Y en realidad nuestra vida es siempre así. Empezamos a dar los primeros pasitos tambaleando y bueno, algunos necesitamos más tiempo para estabilizarnos, y necesitamos más tiempo y otros llegamos con muletas. Pero eso no quiere decir que el Señor no haya transformado nuestro andar a su imagen. Pienso que lo que podemos destacar es que no me siente, porque a veces como cristianos somos culposos, nos sentimos con una culpa, así como que, ¿no? Saber que tenemos una naturaleza que es la que tenemos que trabajar con el Espíritu Santo. No entrar en esa culpa, pero sí tener la conciencia de que no estoy solo en este proceso, que el Señor y yo tenemos que trabajar juntos para liberarnos de todo este. Y a veces cuando creemos que ya lo logramos, vamos para atrás. Pero en Cristo, como lo amamos, vamos a seguir insistiendo en nos caemos, nos levantamos, pero seguimos en el camino. Pero siempre nos levantamos porque Él está como con Pedro en el agua, ¿no? Sosteniéndonos y levantándonos. Creo que vemos como es como un vaso de agua, medio vacío, medio lleno, y estamos mirándonos el cruce. Nosotros estamos mirando, ay, soy pecador, ay, pará, creo que tenemos que orientar nuestra vista hacia Dios. Dios me ama, dice Dios de mí. Y en ese plan es donde buscamos agradarle y nos pedimos perdón. Pero por eso el vaso es el mismo, la cantidad de agua está donde está y la cantidad de no agua también. Pero cómo lo miramos es lo que nos da, lo que nos potencia o lo que nos oculta. Yo te diría que la cantidad de agua tiene que ser el Espíritu Santo que nos va llenando día a día y que su persona vaya rebolsando en la nuestra, ¿no? Siempre tenemos que reconocer que somos pecadores, pero no por eso vivir en derrota. Claro, eso. No por eso vivir en derrota. Pero eso por eso el tema de cómo vemos. De cómo vemos lo que, nuestro. como decía ella, que con lo que coexistimos y vamos a ir creciendo
cristiana, a lo mejor en algún momento de pibito, te pintó, que alguno te decía, eso está mal, el niñito Jesús no le gusta. Entonces, no, la culpa, vos sos un... ¿no? Y cuando empezás a ver que no se trata de cuán inmundo sos vos, sino de cuán grandote Es el amor de Dios. Es tal cual. Tal cual. Castigo. Pero cuando te identificas como hijo de Dios, o sea, cuando te sentís que sos hijo, sabes que el Padre te va a abrazar en esa miseria que uno a veces tiene, ¿verdad? Y lo que decías vos, Marcela, aquí está en Romanos 7, y me gusta esta versión, dice, en mi interior me gusta la ley de Dios. Este es palo, ¿no? Pero veo a mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene peso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor únicamente. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? En el libro que estamos viendo de Espiritualidad Simple hay una parte que dice que nos tenemos que amigar con nuestra naturaleza humana, que a veces la descontamos en esto de la sanidad integral, ¿no? Como algo malo, como algo... Pero Dios cuando diseñó al ser humano le dijo, esto es bueno, esto es valioso, es hermoso. El pecado lo distorsionó, pero Él nos ve como nos diseñó, nos ve hermoso, es bueno y bueno en gran manera. Entonces, bajar un poco esos decibeles de exigencia que nos llevan a lo culposo. Recordemos que Jesús fue humano y divino, y en su humanidad dijo, estoy triste hasta la muerte, tuvo las mismas tentaciones que nosotros tuvimos, puede comprender aún ese pensamiento de derrota, ese malestar, esa frustración, ese enojo, lo puede comprender porque lo vivió. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Quiere alejarnos de la presencia del Señor, de su amor. Y nosotros mismos a veces nos autoalejamos por sentirnos tan poca cosa, cuando para el Señor somos valiosos y Él dio su vida por nosotros. Entonces, no tenemos que dejarnos seducir por eso. Por algo el Señor vino y venció el pecado, venció la naturaleza humana, porque fue lo único perfecto. Entonces, un poco este consejo, ¿no? Sí, reconozco, no soy todo lo que tendría que ser, como decía un poco el tema de reconozco que me falta para llenar ese vaso, pero es el Señor que va a hacer la obra. No soy yo ni mi obra de la carne. Amén. Tener cuidado con la vara que nos ponemos, porque a veces nos ponemos una vara que no llegamos, entonces constantemente nos frustramos, y creo que apuntás ahí, ¿no? Sí. A que no, hay un montón de cosas que logramos. Hay un montón de cosas buenas en nosotros. Esto es lo que Y hay decía que Lucas, empezar a levantarlo. ¿no? Hay que empezar a levantarlo, porque nosotros somos hijos de victoria, Tal ¿no? cual. Entonces no tenemos que estar en el victoria. Sobre todo, hijo de Victoria. Mi suegra se llamaba Victoria, por eso. Es lo que decía Lucas, esto de ver el vaso medio lleno en nuestras vidas, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Dice, podemos distinguir entre nuestros diferentes deseos, atribuyendo unos a la carne y otros al espíritu, pero no podemos atribuir una acción a una u otra naturaleza, independientemente de nuestro yo y de nuestra responsabilidad como persona. Es decir, que somos responsables de nuestra acción. No es cuestión de echarle, como decía antes Marcela, la culpa al diablo que viene y me tienta, ¿no? Dice, y el último punto dice así, pues, quien peca o no peca es una persona, no una de sus naturalezas. Es decir, miren, se lo voy a resumir más sencillamente. Pecar es una decisión. No pecar es una decisión. Es una decisión. Hacerse cargo. Siempre tengo la posibilidad de decidir.
de decidir pecar o de decidir no pecar. Está en nosotros la decisión. Nuestras naturalezas nos van a tirar de un lado para otro. ¿Se acuerdan los dibujitos animados con el Marcelito Diablito y el Marcelito Santito? ¿No es cierto? Nuestras naturalezas nos van a tirar, pero la decisión está en mí. Mi decisión va a estar en seguir lo que Cristo quiere que haga. A veces me equivoco. A veces me equivoco. Y no por eso me voy a cortar las venas. No, tengo que confesarlo y seguir adelante porque Dios me sigue amando de la misma manera. Confesar, arrepentirse. El ayudo que Jesús nos pone es fácil, Tal cual. ligero. La religiosidad es como un plomo. La religiosidad te pone carga, tal cual. Nos puso carga, sí. Marcelo está diciendo de la toma de decisiones. Sí. Ahora, antes de la toma de decisiones, nosotros tenemos que recordar que el Señor nos dice, resistid al diablo y éste huirá. No tenemos que decir la culpa es de aquel. No, resistid al diablo y ahora, con el Espíritu Santo, nosotros resistimos al diablo, lo echamos fuera y podemos zafar o saldar eso, salir de esa situación. Y la decisión va a ser la correcta. Claro. Porque este huyó y el que me guía va a ser la decisión. Es el Señor. Ahora, si ustedes se fijan, resistir, ¿qué es? Aguantar. Pero yo quiero ir. ¿Qué les parece? Resistir, ¿es una decisión mía o no? Sí. Decido resistir. Puedo entregarme y no resistir. Pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una decisión que nosotros vamos a tomar constantemente. Cuando decimos resistir, no sé, parece como que te están apachando y vos estás aguantando. Sí. Yo pienso que es más como que al revés, enfrentando. Hay veces que estamos así y hay veces que estamos resistiendo y empujando, ¿no? Hay distintas veces. Pero en todas es resistir. Claro, tal cual. Ahora, lo bueno de resistir es que sabemos que tenemos la victoria en el Señor. Esa no es cualquier resistencia. Tenemos victoria asegurada. Resistir con las armas del Señor. Tal cual. Él nos proveyó. Claro. Resistir por mi propia cuenta. ¿Cuál sería la mejor resistencia según lo que dice Efesios? Ponernos toda la armadura de Dios, dice, calzado, con la paz, con la espada de la palabra, con el yelmo que nos cuida los pensamientos, con las botas del Evangelio de la paz, ¿no es cierto? Y tenemos que resistir, y para resistir necesitamos también esa armadura. Seguimos. Una de las prédicas de Gustavo una vez dijo que él consideraba resistir como contraatacar. Y sobre todo en la defensa habla del yelmo, ¿no? Que está en la cabeza. ¿Y de dónde viene? De la mente. Entonces, el contraataque, ¿cuál es? Decir, yo soy una hija de Dios. A mí esto no me va a dejar seducir. Yo me planto en la verdad de Jesucristo, diablo, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, esto no tiene nada que ver conmigo y plantarse, y eso es el ataque, o sea, es un contraataque, él te viene a tentar, pero uno se planta en Cristo y ahí con esa autoridad deja de lado la seducción o la tentación, y eso también nos tendría, por no tener ese concepto, ay no, me viene a tentar y yo no sé qué hacer, no. Es otra la actitud. Posicionarse. Uno de nuestros pastores suele hablar de las maldiciones generacionales, ¿no? Y el otro día hablábamos con Marcela, ¿no? Mi mamá fue una persona depresiva, ¿no? Y entonces yo tuve que luchar contra eso, ¿no? Y le contaba a ella que hubo un tiempo en mi vida donde yo me di cuenta que estaba cayendo en una depresión.
¿no? Me acuerdo, tengo una Que foto. vos estabas. Sí, tengo una foto, en ese tiempo estaba todo con barba, ¿no? Y me acuerdo de ese tiempo y recuerdo darme cuenta, en oración, digo, no, yo no quiero más esto en mi vida, no quiero esto nunca más. Y renunciar, cortar, orar, renuncio a esta maldición generacional y la saco de mi vida. Y como muestra, me afeité. Y no tuve barba por muchísimo tiempo. No tuve barba. Dije, esto era un símbolo de mi depresión. Lo saqué. Ahora tengo la barbita porque me gusta, Claro. pero no como un símbolo. ¿Se entiende? Eso fue un corte, decir, esta es una maldición generacional que yo no quiero en mi vida. También fue una decisión. Que vencimos el Espíritu Santo y yo juntos. Y tenemos que tener conciencia de esto. ¿Seguimos? Dice, una cuarta interpretación más popular es la idea que... Ahí está, bien por la página. Es la idea en que en este pasaje Juan está describiendo un ideal y no una realidad. Esto es lo que estiman Dodd y Barclay, que son dos grandes comentaristas, ¿no? Afirman que Juan en esta carta habla de la realidad ideal de la vida con Dios y de la vida del pecado, como cosas que no se excluyen mutuamente. Los que así piensan afirman que Juan estaba anticipando a una característica de la era venidera, que es la ausencia de pecado, lo que hablábamos antes algunos de ustedes, ¿no? Pero Juan no está refutando a los gnósticos con ideales, sino con argumentos prácticos y reales, así como con hechos. O sea, no es algo futuro, es algo que vivimos realmente nosotros. Por eso está muy buena esta versión, como lo traduce la NTV, no puede seguir pecando. No es algo que sea constante. O sea, no quiere decir que no peques, pero no podés seguir pecando a propósito, porque la simiente de Dios está en tu vida. ¿Sí? Y el quinto punto, hay otras dos interpretaciones que son variantes de la cuarta, así que abordaremos la interpretación que dice que el pecado que el creyente no hace y no puede hacer es el pecado habitual y persistente. ¿Se entendió? Lo leo otra vez. Hay otras dos interpretaciones que son variantes de la anterior. Y así que abordaremos la interpretación que dice que el pecado que el creyente no hace y no puede hacer es el pecado habitual y persistente. O sea, aquello en lo que caemos constantemente tiene que cortarse. ¿Cuál es la realidad bíblica del pecado y su relación con el creyente? Puede pecar, aún con el consentimiento de la mente y de la voluntad, pero luego lo abruman la pena y el arrepentimiento. Salmo 51. Pero, y si nos basamos sobre lo que dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Sí. ahí es como estar enfocado en eso y estar pecando, digamos. Claro, a donde tenés puesta tu mente, ¿no es cierto? Dice, toda la dirección de su vida está orientada hacia Dios y su santidad. Su mente está puesta en el espíritu y su mente está puesta en las cosas de arriba y no en las terrenales. Y acá vamos a trabajar. Y su mirada está puesta en los mandamientos de Dios. A ver, alguien que me busque Salmo 25, 15 y 16, 8. Alguien que busque. Alguien que me diga. Salmo 25 y 16, 8. Otro que busco es Romanos 8, 6. Vos lo tenías. Romanos 8, 6. Ahí vos lo tenés. Alguien que busque Colosenses 3, 2. Bien. Filipenses 3, 19. Bien, allí.
Y buscá Salmo 119:6. ¿Sí? Bien. Acá también nombra Mateo 6, pero es parte de todo el capítulo y no vamos a leer todo el capítulo. Pero sí dice que la dirección de la vida está orientada hacia Dios y su santidad. Salmo 25:15, ¿qué dice? Dice, mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Qué bárbaro, ¿eh? Dice, la mirada está puesta hacia Dios y hacia su santidad. Mis ojos están puestos hacia Dios. Y el 16:8, ¿qué dice? Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Nuestra mirada recordando dónde estamos, puesta hacia Dios y hacia su santidad. Si nosotros miramos para arriba, nos va a ser mucho más fácil vivir santamente que si miramos para abajo o si miramos a las personas que están a nuestro alrededor. El otro día hablaba justo un hombre, dice, vos vas a la iglesia, ¿no? Por eso le digo, ¿cómo sabía que iba a la iglesia? El vecino de enfrente, el chapista con el que trabajo normalmente, o sea, el vecino de enfrente, ¿no? Y yo estoy estacionado, él estaciona el auto y en eso, viste, me saluda, me pregunta por mi hija porque le hizo algún trámite a mi hija y dice, vos vas a la iglesia, ¿no? Y yo, ¿te das cuenta que somos cartas leídas? Bueno, y empezamos a hablar, ¿no? Y en un momento en la conversación me equivoqué. Me equivoqué porque, digo, mira, si hay algo que me gusta del presidente que tiene temor de Dios. Y claro, le hablé del presidente, me equivoqué. ¿No? Porque la gente sale para cualquier lado, ¿no? Sea para uno o para el otro. Digo, ¿cómo voy a decir esto? Pero bueno, a veces uno se equivoca, pero uno tiene que tener puestos los ojos. Mi idea era apuntar a que tenía a Dios, ¿viste? Apuntar allá, vio para el otro lado. Bueno, ya aprendimos que eso no es lo que tengo, no es al punto que tengo que ir, ¿no? Pero nuestra mirada puesta hacia Dios, siempre, ¿no? Dice, su mente está puesta en el Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:6? Interesantísimo. En Reina Valera habla de ocuparse de la carne, pero en Dios habla hoy dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Ocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu. Dijimos antes que pecar es una decisión. Cuando vos sabés que estás tentado, tenés que ir a la palabra, tenés que ir a pensar en las cosas de Dios, tenés que volver tu pensamiento al Espíritu Santo, orar, hablar con Él, y tenés posibilidad de vencer. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Tal cual. Y en esta dice que me parece también buena, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Bien. Ahora, La nueva traducción. fíjense, dice, lleva a la muerte. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros pecamos y decidimos pecar, viene lo que decía antes Lucas, ¿no? Viene la culpa, viene, y cuando persistimos en eso, es una tortura para nuestra alma, porque Cristo está en nosotros. Me gustó esta porque dice permitir. Permitir. Tenemos que permitirlo. No hay que darle lugar al diablo. No hay que darle lugar, tal cual. Por ejemplo, como adorador, a mí no me conecta la música del mundo. No toda es mala, hay alguna que sí, pero digamos, sin embargo, no, o sea,
Tal cual. Seguimos. Dice, su mente está puesta en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Quién tiene? Colosenses 3:2. Ese lenguaje sencillo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Y no piensen en las cosas de este mundo. Bien, piensen en las cosas del cielo. En lo que decíamos antes, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es pecado. Entonces pensemos en las cosas buenas. Pensemos en hacer lo bueno, pensemos en las cosas de Dios. Filipenses 3:19, ¿qué dice? Dice, su destino es la destrucción, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Claro, ahí está marcando lo que es pensar en la carne únicamente, ¿no? Y dice, y su mirada está puesta en los mandamientos de Dios, que dice el Salmo 119:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien. Él está afirmado en las promesas de Dios. Quiero terminar, ya estamos en el tiempo, pero termino estos puntitos. Aunque el creyente peque, el principio rector de la vida no es el pecado, sino la oposición al mismo. Por el uso que Juan hizo de los verbos en griego, esta sería la interpretación. El tiempo presente en el verbo griego implica hábito, continuidad, secuencia ininterrumpida. Por lo tanto, la expresión se traduciría así. El verso 6. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Así lo dice la traducción en lenguaje actual. Y el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no puede continuar pecando. Continuar en el pecado es proporcionar una clara evidencia de que nunca hemos visto ni conocido a Cristo. El creyente puede creer en el pecado, pero no andará en él. Amén. Para la próxima clase, aquí hay una nota adicional sobre el mundo de los espíritus. ¿Por qué trabaja nuestro Pedro este tema del mundo de los espíritus? Porque estuvimos viendo que estaba el obrar del diablo, y entonces es importante también conocer al enemigo. Así que después vamos a ver esto que está interesantísimo, que es como un paréntesis dentro de todo el estudio de Primera Juan.